también atiende al hombre en lo físico. Amén. En lo psicológico, en lo social. Somos el pueblo más privilegiado. Amén. De tener al Señor para cada una de estas necesidades. Él nos atiende en todo eso, en lo físico, en lo psicológico, en lo social. Ahí que cuando estamos tristes, angustiados, ¿qué será? Como que tengo depresión. Yo nunca digo eso porque a mí me parece que yo como cristiano no debo decir eso, pero si de pronto somos diferentes tipos de personas, diferentes emociones que embargan nuestra vida, pero cuando de pronto usted se siente en esa situación, ¿qué hace? Vaya, acude a los pies del Señor, llora, descansa a los pies del Señor, y de ese lugar ¿cómo se para? Contento, satisfecho. ¿Por qué? Porque ha descargado. ¿Usted sabe qué hace un psicólogo? Un psicólogo no receta. Un psicólogo primero escucha a la persona y la deja hablar. Hable y hable. Y si la persona llora y quiere llorar, mejor todavía, no fuera. Llore. El psicólogo no le dice no llore, no vaya, no llore. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando venimos a los pies del Señor? Descargamos todo lo que tenemos a los pies del Señor. Por eso Él es el mejor psicólogo que pueda haber. Amén. El Señor nos atiende en lo físico, nos atiende en lo social. ¿Por qué? Porque es que Él conoce los más necesitados y conoce cuáles son nuestras condiciones. Gloria al Señor. Esa es obra social. La Biblia desde el Antiguo Testamento habla como el Señor siempre se preocupó. Dice que a los pobres, Levítico capítulo 23 verso 22, en el lenguaje actual dice la palabra del Señor: cuando recojan las cosechas, no corten las espinas que crecen en el borde del terreno, ni levanten las espigas que hayan quedado en el suelo. Déjenlas allí para los pobres y refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel. Gloria al Señor. Se preocupó siempre. ¿Por qué? Por satisfacer, dice, para que recojan ellos, los que están necesitados, esos pobres, los que están ahí refugiados, para que tengan de dónde comer. Se preocupó por los extranjeros. Deuteronomio 24, del 14 al 22. Toda esa porción, pero una partecita dice: si le dan trabajo a una persona pobre. ¿Sabe que yo estaba leyendo esto y yo, ay, tan lindo? ¿Sabe que uno a veces hay partes de la Biblia que no ha leído o las leyó de carrera? Porque yo ya dije que me he leído estos libros y casi que la vi, dije sí, la he leído, y estaba en este carro yendo a comenzar a leerme la Biblia. Y hoy que estaba estudiando, yo decía, ay, tan lindo. Yo esto como que no lo había leído, pero miren qué tan hermoso como el Señor nos habla. Y esto es que obra social, el tratar con la gente. Dice: si le dan trabajo a una persona pobre, al terminar el día, páguenle lo que sea justo. La gente pobre, sea israelita o extranjera, trabaja para poder comer, así que necesita ese dinero. Sigan estas instrucciones, pues si no lo hacen, esa gente se quejará ante Dios y Él los castigará a ustedes. Oiga, qué porción tan linda en este otro lenguaje actual. Y yo estaba leyendo: el Señor se interesa que seamos honestos, a que hagamos las cosas bien hechas. Y dice, sigue diciendo: nadie debe ser castigado por un crimen que no haya cometido, ni los padres deben
morir por los crímenes de los hijos, y los hijos deben morir por los crímenes de sus padres. No maltraten a los refugiados ni a los huérfanos. Si le prestan algo a una viuda, no le pidan la ropa como garantía de pago. Esto es vivencia. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto y que su Dios los rescató. Por eso les ordenó seguir estas instrucciones. Amén. Y sigue diciendo: si al recoger la cosecha dejan olvidado en el campo algún manojo, no regresen por él. Déjenlo allí para los pobres, los refugiados, los huérfanos, las viudas. Y cuando corten sus aceitunas y cosechen sus uvas, harán lo mismo. No las corten todas, sino que dejarán algunas para ellos. Jamás olviden, les recalca, que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por eso les ordeno que sigan estas instrucciones. Y si lo hacen, Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra del Señor, que es vivencia, lo que nosotros necesitamos hacer como seres humanos, pero nos muestra desde allá del Antiguo Testamento. Tuvo compasión con los menesterosos. ¿Quiénes son los menesterosos? Son aquellas personas que carecen de recursos económicos y están en necesidad. Y la Biblia nos habla de tener misericordia también con ellos. Deuteronomio capítulo 15, el verso 7, el 8 y al 11, dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Amén. Esta palabra es hermosa, pero a veces no la queremos aceptar, no queremos hacer esa obra social. Estamos en un tiempo que solo pienso en mí, en mi yo, y nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Así que con el pobre, con quien más, con los menesterosos, con quien más nos dijo el Señor, con los extranjeros. Ahora nos habla con los huérfanos, porque Jehová nuestro Dios, Deuteronomio 10:17, es Dios de dioses y Señor de señores. Amén. Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. A las viudas, Éxodo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Bueno, en relación la obra social, se evidencia que una unidad de pensamiento en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Señor Jesús habló en Mateo 5:17 y que dijo: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Gloria al Señor. Así que la ley dependía del mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Y el Señor les dice a los escribas y fariseos que
que no podían olvidar lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Y en Mateo 23 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, y les habla duro, dice: hipócritas, porque diezmáis la menta y el enebro y el comino, y dejáis de hacer lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer. Bueno, de la menta, el enebro, de diezme, de el comino, está bien, pero no deje de dar lo más importante, no deje de hacer lo más importante, que la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer, ¿sin qué? Sin dejar de hacer lo otro. Gloria al Señor. Y siempre vemos en la palabra del Señor cómo el Señor Jesucristo se interesa de una manera especial por las personas más necesitadas. Si vemos ese ministerio de nuestro gran Dios, de este Salvador maravilloso, ¿qué hizo? En su diario trajinar, en esos 3 años que estuvo con sus apóstoles, que estuvo predicando esta palabra maravillosa, se interesó en las personas. A los enfermos que hizo, los sanó. Dice Marcos capítulo 1, del verso 32 y 34, dice que cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, cansado, ya era la noche, ya había cansancio, dice, se había puesto ya el sol. ¿Qué pasó? Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a todos los endemoniados. Uno diría, ya estoy cansado, déjeme dormir, estoy todo el día trajinando, que voy a ir a hacer aquella labor, aquella otra. No, yo terminé un día muy rendido. Y dice que toda la ciudad se puso a la puerta, donde le trajeron los enfermos y los endemoniados. ¿Y qué hizo el Señor? Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. A otro le sanó sus ojos. Juan 9 del 6 al 7 dice que escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó en los ojos de un ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y dice que este ciego fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces el Señor se preocupó de una manera especial, gloria al Señor. Se preocupó por los enfermos. Si retomamos esta noche y pensamos por un momento, yo en estos días estaba pensando, de verdad que el amor se ha perdido, se nos ha menguado ese amor. Estaba pensando en una hermana enferma y yo la he estado llamando, ¿cómo sigue? ¿Cómo va? Y ya llevaba como 4 días que no la llamaba yo. Dios mío, hablar de la hermana. Y volví y le marqué. Pero primero que hacíamos, yo recuerdo que años atrás uno no llamaba a pedir permiso. Oiga, me reciben, está en su casa, ¿será que puedo ir? No, uno iba porque es que me importaba ese hermano, me importaba esa hermana, iba hasta allá, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué servicio le puedo hacer? Venga, ¿en qué le puedo colaborar? Esa hermana está con niños pequeños, tiene niños y está enferma, está necesitada. A ver, ¿qué puedo hacer por usted? Vinimos a orar por usted. Y el Señor escuchaba esas oraciones, gloria al Señor. Había ese deseo de servir. Se preocupó en el área espiritual, tuvo compasión.
brindó salvación al ser humano. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al justo primeramente y también al griego. Gloria al Señor. En el área física tuvo compasión por la gente. Mateo 15 del 32 al 39 nos habla como el Señor, viendo las multitudes, ya llevaban cuántos días con ellos, y los apóstoles le dijeron, están cansados, y el Señor se preocupó, ya llevan 3 días escuchándolo y no tenían que comer. Al Señor, despídelos que se vayan a casa. No, Señor, hágales sentar y denles de comer. A ver, busquemos qué hay para suplir esa necesidad. Gloria al Señor. En el área cognitiva, dice la Biblia, nos habla acerca cómo el Señor reconoce a su familia, a sus hermanos y hermanas. Él no tuvo temor de que dijeran, ese es mi hermano, esa es mi hermana. No, les reconoce y tiene empatía con ellos. En el área socioafectiva, Lucas 15, Jesús se compadece de quién, de un leproso que con un corazón sincero le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y ¿qué hace el Señor? Le contesta, quiero ser limpio, y le sana inmediatamente. Socioafectiva, tiene compasión y nos dio un gran mandamiento. Alguien le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ese segundo mandamiento se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que el Señor nos dice. Gloria al Señor, porque el Evangelio es esto, hermanos. El Evangelio nos lleva a esa transformación integral que debe darse, ¿dónde? Aquí, en el seno de la iglesia, practicando ¿qué? El amor, practicando la hospitalidad, practicando las relaciones justas y correctas. Óigame, justas y correctas. Gloria al Señor. Practicando el perdón, el acompañamiento y el servicio y la ayuda a los más necesitados. Eso es obra social. Cuando el Señor llega a nuestros corazones, esa transformación, cuando el Señor transforma nuestra vida, esa transformación se genera a partir de ¿qué? Del cambio que hay en nuestra estructura mental. Romanos 12:2 que dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿qué? Agradable y perfecta. Gloria al Señor. Entonces podemos ver por la palabra del Señor que en la iglesia primitiva la obra social estuvo siempre presente. Hechos capítulo 2, el verso 41 y 42 dice que así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero no solo se añadieron, miren lo que sigue: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al Señor. Perseveraban en la comunión. ¿Qué es esa comunión? Comunión.
comunión es esa relación estrecha, esa fraternidad, ese compañerismo, que yo saludo a mi hermano, que le doy un abrazo, que le miro a la hermana, le pregunto, Dios le bendiga, ¿cómo está? Pero ¿qué hacemos muchas veces? Dios le bendiga, ¿cómo está? Y ni siquiera sé la respuesta que me dio, porque miré para otro lado, entreteniéndome, solamente como de acá, pero qué rico que nos importe cómo está la hermana. ¿Cuántas veces usted ha dado ese abrazo y de pronto esa persona empieza a llorar? O esa persona siente de verdad que necesitaba ese abrazo, que necesitaba ese cariño, esa fraternidad. Hermano, esa es la verdadera comunión, esa es obra social. Dice que no solo estaban juntos, sino que se ayudaban y compartían mutuamente, unos por otros, compartían. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. Gloria al Señor. Dar gracias a Dios antes de compartir y dar alimento a los más necesitados. ¿Sabe que yo tuve la bendición de tener una madre maravillosa? Mi mamá murió en el 2009, pero fue una madre que me enseñó a amar a Dios. Y en mi casa se me enseñó lo que era compartir. Mi papá no era cristiano, duró 25 años mi mamá dándole testimonio. A los 25 años de mi madre ser cristiana, se bautizó y más adelante partió con el Señor. Pero él, sin ser cristiano, él llegaba, yo recuerdo, éramos unas jovencitas, unas niñas, y hasta nos hacía avergonzar. Llegaba algún hermano a la casa, o así no fuera hermano, alguien llegaba, bien pueda, siga, siéntese, como está, bien pueda, y volteaba. Aurora, mi mamá, sírvale al Señor, sírvale al hermano. No le preguntaba, ya almorzó, hermano, ¿quiere un tipo? ¿Quiere comer a eso? No, sírvale. Y él no preguntaba si era en la cocina había, sírvale. Y si él estaba comiendo y de pronto mi mamá hacía como fuercita, no, yo le doy el mío. Y eso lo aprendimos. Mi papá tenía unos restaurantes en el centro de Pereira, 2 restaurantes muy enseguida de Flota Arauca, Empresa Arauca y Flota Ospina, y allí la gente llegaba a comer. Entonces mi papá todos los días nos mandaba el diario, la carne, el diario que era lo principal, y llegaban esas bolsas de carne a la casa, que yo creo que por somos tan gordos, crecimos comiendo mucha carne. Llegaban esas bolsadas, pero ¿saben qué hacía mi madre? Mi mamá cogía y esos huesos, ese hueso en bola, y nosotros renegábamos porque nos daba hueso en bola. Luego lloré pidiéndole perdón al Señor cuando me casé y anhelaba un huesito de bola. Pero ella cogía y dejaba el huesito para nosotros, y cogía el kilo o 2 kilos de carne, yo el hueso aquí muy grabado, partía y llamaba a Salomón, que era el niño, el más joven. Vaya donde está el hermano y le lleva esa bolsita, vaya donde está la hermana y le lleva esa bolsita. Eso lo hacía diario, compartía siempre, y en la casa nunca faltó la bendición de Dios. Había quien llegaba con plátanos, con esto, con lo otro, con revuelto, porque ella compartía y nos enseñó a compartir. Mi hermana me contaba acerca de alguien que tuvo una situación muy dura, una reprensión, digo yo, de parte de Dios. Dice que estaban en la casa, ya iban a almorzar, cuando llegaron unos hermanos. Entonces la mamá llegaron los hermanos. Entonces, ahora servimos, guardemos esos frijoles ahí. Y salieron y atendieron los hermanos, y no se iban, y los hermanos conversaban. Claro, la hora de almuerzo, pobrecitos, que les daban y los entretuvieron, los
a servir los frijoles, le estaban mirando. Y ella entendió que el Señor le reprendió, porque es que no podemos actuar así, no. El Señor es misericordioso. Es rico que aparentamos a compartir lo que el Señor nos da. Y si hay esos necesitados, ¿por qué no hacerlo? Yo tengo la bendición grande de parte de Dios. Y si a mí alguien me dice, ¿quieres este platanito maduro? ¡Uy, qué bendición! Dios lo bendiga, qué bendición. Muchas gracias. Alguien me ofrece eso. Ay, qué pena la vida del hermano. Ay, que no le dé pena compartir lo que el Señor le ha dado. Amén. Y si usted siente en su corazón, hágalo, hermano. Y usted que recibe, recíbalo con alegría, porque si usted desprecia esa bendición, le está robando la bendición a ese otro que está dando. Eso es obra social. ¿Qué más? Perseveraban en las oraciones. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Y Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, lo que les decía ahora, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si le ha cometido pecados, le serán perdonados. Perseveraban en el compartir. Todos los que habían creído, dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tanto que vendían aún sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estaban en el templo, partiendo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia dadivosa, hermano, es una bendición. Y allá en el Antiguo Testamento, la iglesia dadivosa fue la iglesia de Macedonia. Y aunque no era una comunidad rica, oiga, no eran ricos, daban con sencillez, voluntariamente. ¿Y cuál era el propósito de esas colectas? Ayudar a los necesitados. ¿Por qué? Por las tribulaciones que vivió la iglesia en esa época, por las necesidades que tenían los cristianos del primer siglo, y esa pobreza que vivió la iglesia por la persecución hizo que muchos perdieran sus tierras y sus posesiones. Por eso la Biblia nos advierte, Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Dios. Romanos dice: gozosos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Y el verso que leímos al comienzo: así que según tengamos oportunidad, hermanos, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. El servicio de obra social no es una opción, no, es una responsabilidad. No debemos de cansarnos de ayudar, no debemos de cansarnos de servir y trabajar a favor de los más vulnerables, no. Las oportunidades de servicio se presentan todos los días, hermanos, y aunque la salvación no es por obra, sino por la fe y la gracia, las obras son el resultado de esa fe. Gloria al Señor. Y termino diciendo lo que dice Pedro 4:7. Primera de Pedro: mas el fin de todas las cosas es hacer. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente
ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. Hermanos, no hay mayor bien que servir a los demás. No hay mayor bien que eso. Pues cuando servimos a uno de estos pequeñitos del Señor, al mismo Señor servimos. Acumulamos multitud de bendiciones para nuestra vida. Sírvele al Señor de esa manera. No se le sirve solo aquí predicándolo. Ahí donde estás podemos servir al Señor. Y eso se llama ¿qué? Obra social. Colóquese en pie y digámosle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros. Le pregunto, ¿será que puede contar conmigo? ¿Será que Dios puede contar conmigo? Que le recibe esta noche, Señor. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Y aquí estoy para que cuentes conmigo, Señor. Díselo con todo tu corazón. Cuenta conmigo, Señor. Gracias por hablarme en esta noche. Gracias por permitirme escuchar tu voz, Señor. Gracias por permitirme oír tu palabra una vez más. Aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo. Aleluya.